En sus primeros 4 meses de vida, el Navarra Arena ha cogido 2 finales de pelota a mano. Pero hoy nos preguntamos, ¿sería factible una final de remonte? Dos motivos en estos instantes lo impiden: la gran capacidad del aforo y, sobre todo, la ausencia del rebote. Hay que ser también un poco objetivos. Venir a una instalación con tanta dimensión como tiene el Navarra Arena es complicado, porque nosotros vamos al Labrit y lleva 600, 700 espectadores, que los hemos llevado en alguna final. Bueno, el frontón tiene un ambiente muy bonito. Hombre, aquí traes 800, si rizamos el rizo y llegas a 1000, pues se quedaría un poquito desangelado. Bueno, no obstante, nosotros lo estamos valorando también con el propio Gobierno de Navarra, porque el remonte es una modalidad de aquí y bueno, es el único frontón que realmente depende y es propiedad del Gobierno de Navarra, y creo que sí, que tenemos que buscar una ocasión que sea propicia para ello, pero tienen que hacer una pequeña inversión también con un rebote, y bueno, los momentos también no son igual los mejores para eso, ¿no? Pero yo creo que también desde el Gobierno de Navarra hay esa voluntad de que algún día vengamos aquí a jugar, y buscaremos el momento más propicio para hacerlo, y esperemos además que pueda ser un éxito de público, que es lo que más nos puede preocupar, ¿no? Como pelotarit, pues sí que nos haría ilusión, ¿no? Al final es un recinto nuevo, un recinto que bueno, a nivel de pelota, pues igual que el de Bilbao, pues, solo por la gente que entra y así, pues tiene que ser especial jugar aquí. Pero bueno, yo personalmente me quedo con el Labrit, que para mí es el frontón especial de todos los navarros, y eso, yo me quedaría con el Labrit. Por jugar y probar un frontón así, yo creo que sí nos gustaría, pero yo particularmente soy más sentimental, digamos, y el Labrit es, yo creo que nuestro frontón, sobre todo en un torneo así, pero bueno, siempre ilusiona también jugar en una de estas megaestructuras, y sería bonito también, sí. Nos falta un poco el rebote para poder jugar, pero bueno, estaría bien, ¿no? Probar un poco este frontón, ya que está hecho, pues bueno, intentar traer pues la afición aquí, pero bueno, para mi gusto todavía no he jugado aquí, pero bueno, el Labrit, no sé, tiene otra... No sé, otra charma, ¿no? Pues al final pues estás acostumbrado a jugar allá, es más pequeño, más cálido, está en el centro, entonces siempre es bonito jugar en el Labrit, ¿no? Además es un frontón pues muy recto, no tiene ni extraños ni nada, y siempre pues se agradece jugar ahí, ¿no? Pero ya te digo, pues no me importaría venir a probarlo aquí.